Me da mucho gusto saludarlos como siempre, a través de la magia de la radio. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y para mí es un verdadero placer encontrarme en esta ocasión especial 18 de marzo del 2022 con todos ustedes, con toda la energía, las ganas y con un gran invitado que en esta ocasión aquí en la cabina de Radio Esperanza nos está acompañando para recordar, conmemorar este 18 de marzo. Con ustedes, queridos amigos, nos acompaña el señor Enedino Chavira Certuche. Señor Enedino, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien y muy contento por este día. Por supuesto, por este día y porque en esta ocasión nos encontramos aquí reunidos, queridos amigos, con la intención de recordar estos festejos conmemorativos al 18 de marzo. Como ustedes recuerdan, queridos amigos, pues el día 18 de marzo, pero de 1938, es como el general Lázaro Cárdenas realiza la gran expropiación petrolera, así sacando a todas las compañías extranjeras y haciendo realmente un auge para toda la nación. Y precisamente ya de manera local fue un día 30 de julio de 1950 cuando se da por inaugurado también de manera oficial aquí en Salamanca lo que es la Riama, y que precisamente el señor Enedino Chavira Certuche en esta ocasión nos acompaña para platicarnos un poquito acerca de este momento conmemorativo y que además de hecho esto que les puedo platicar, hubo una gran simbiosis, una gran sinergia que poco a poco fue adaptándose un salmantino con una persona que venía de la costa, que de pronto el lenguaje y la forma de expresión, pues de pronto era diferente. Señor Enedino, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en Radio Esperanza. Y pues bueno, los micrófonos son suyos porque en esta ocasión, como usted bien lo señala, es un momento sumamente importante y de mucha fiesta y algarabía aquí en esta ciudad. Bueno, yo agradezco mucho esta oportunidad porque en estos momentos uno tiene que tener bien cierto lo que está sucediendo. Ahí yo digo esto porque circuló en los, ¿cómo le llaman ahora? En las redes sociales, una persona, que dijo que los que decíamos expropiación petrolera éramos ignorantes y eso no es así. Expropiación petrolera es, es un hecho, no expropiación del petróleo. Dice, porque el petróleo era nuestro, no teníamos que expropiarlo. No, si no está hablando del petróleo, está hablando de expropiación petrolera. Es más, de hecho, es una nacionalización de la industria petrolera. Una Es nacionalización. cuestión de semántica. Digo, es cuestión de semántica, de comprender el efecto de cada palabra. Porque la realidad es que el petróleo no se nacionalizó la industria, el procesamiento. Los pozos eran de México, estaban concesionados, pero nada más. Entonces, por eso yo quiero recalcar, ¿verdad?, que expropiación petrolera fue quitar de las manos las empresas a las compañías extranjeras. Eso es, prácticamente. Si no existía esa palabra, pues ya la inventamos. Por supuesto, pero yo creo que muy atinada. Yo creo que la palabra correcta como para poder decir exactamente lo que sucede en ese 18 de marzo de 1938, porque debemos de recordar que, vaya, compañías extranjeras eran los que trabajaban estas concesiones y que todas las ganancias finalmente no se quedaban en su mayoría en esta nación, ¿verdad? Así es. Así es, efectivamente. Bueno, pues tan así, ¿verdad? Que la expropiación petrolera es motivo de que las compañías se negaron a cumplir un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se negaron a cumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso fue lo que motivó prácticamente la expropiación, porque si las compañías de aquel tiempo se negaron a cumplir una orden, las leyes de México, pues no tenían nada que hacer aquí. Entonces eso motivó precisamente la expropiación petrolera. Por eso se decretó la expropiación petrolera, porque no querían cumplirle a los trabajadores lo que pedían en sus pliegos petitorios. Eso fue lo que ocasionó.
tuvieron que hacer una auditoría para comprobar que las empresas sí tenían el capital suficiente para poder pagarle a los trabajadores lo que ellos decían. Entonces, eso fue un motivo que el gobierno tuvo que hacer para demostrarles que no estaban en lo justo ellos. La Junta de Conciliación y Arbitraje en ese periodo, en ese momento, exige varios, o tiene un pliego petitorio. Mire, el principio es una cosa muy sencilla. Las compañías petroleras tenían en aquel tiempo sindicatos pequeños en cada una de las empresas, porque no era una sola. Eran muchas empresas, había la Petrol Company, había la Corona, había la Standard Oil y la Petrol Company y la Naviera San Cristóbal, que es donde estuvo mi tío Pedro, y la sección 24, que vino siendo prácticamente un, una empresa que quedó de las compañías italianas, la que hizo la sección 24, que le hizo Petróleos Mexicanos, la que se quedó con ella. Entonces, todas esas empresas tenían su propio sindicato y en el año del 35 se fundó el sindicato en uno solo para unificar a todas las secciones que pertenecían a las empresas. Entonces, de esa manera se integró el sindicato en una sola. Por lo tanto, las empresas se vieron obligadas a reunirse también y a contestar en grupo, pero el sindicato hizo un planteamiento de contrato colectivo de trabajo como lo marca la ley. Ese contrato colectivo de trabajo es un pliego petitorio, como usted bien lo decía. Ese pliego petitorio se presenta y no lo quieren reconocer. Entonces se va a la Junta Especial número 7, que se dedica al ramo del petróleo, dictó el laudo, o sea, una sentencia, para que las compañías hicieran y revisaran el contrato colectivo de trabajo con los trabajadores. Los empresarios se fueron al amparo. Si había malos mexicanos que ayudaban a las empresas y se fueron al amparo. El amparo lo metieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación les negó el amparo y les confirmó el laudo que estaba ya pronunciado por la Junta. De esa manera las empresas se negaron porque decían que no tenían capital para pagar lo que pedían los trabajadores. Por eso digo que se hicieron auditorías y ya las empresas les demostraron, el gobierno le demostró a las empresas que eran lo que tenían en su favor y podían hacer el pago de lo que correspondía. Ese es el tema prácticamente legal de aquellos tiempos de la expropiación. Y en ese momento todos los mexicanos, o en su mayoría y sobre todo lo que eran los trabajadores de esta industria, se unieron para respaldar a Lázaro Cárdenas. De hecho, hay datos, queridos amigos, donde precisamente allá fuera de la Junta de Conciliación y donde hizo el decreto Lázaro Cárdenas, mucha gente de una manera ya masiva se reúne y al darle ese respaldo, inclusive era hacerle un préstamo al general Lázaro Cárdenas para sacar a todas las compañías petroleras que también estaban exigiendo una especie de indemnización. Hay una película muy bonita que yo espero que el público la pueda localizar por ahí porque duró mucho tiempo enlatada, que se llama, porque la escondieron, porque es una película que habla precisamente de los detalles que pasaban los trabajadores en aquellos años, cómo los obligaban a trabajar en circunstancias muy difíciles, muy peligrosas. La otra era que, por ejemplo, cómo las compañías petroleras compraban a los hacendados los terrenos, con aquella frase muy famosa que se hizo que ¿me vendes o le compro a la viuda? O sea, Amenazando. Si no me Al vendes, final de te cuentas. mato y le compro a la viuda. Esa película tiene un título, tiene un nombre. Se llama La Rosa Blanca. La Rosa Blanca, efectivamente. La Rosa Blanca y tiene muy buen reparto porque hasta Por eso, supuesto. por eso duró enlatada porque la mujer que hace ahí un papel muy importante en la película era la esposa de Alemán Magnani, que era una ex Miss Universo. Y esa película como protagonista, como un hacendado, López Tarso. Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso, que está muy buena en la película. Por supuesto. Y lógicamente que hoy vemos aquella ruedita, un mapita mundo, donde uno de los petroleros,
el más sagaz de todos ellos, según la película, ya se ve desplazado porque ya viene la expropiación petrolera, ya ellos ven ya que ya es inevitable, entonces agarra con su dedo y le da vuelta al mapa mundi. Dice, ¿dónde iremos a la próxima? Y claro, pues ahí vinieron Venezuela, vinieron muchos países que fueron a explotar con el petróleo. Y otra donde dice, volveremos. O sea que actualmente, ¿verdad? Digo, el hecho es que ya el petróleo ya no importa tanto como antes. Pero de hecho, hay posibilidades de que pues ahora quisieran regresar como lo intentaron en la anterior. Entonces hay que esperarlos con mucho más cuidado. Por supuesto, sin duda alguna. O sea, ellos no quitaron el dedo del No, renglón, nunca. solamente pidieron una especie de tiempo. Nunca, siempre, siempre, siempre. Ese fue uno de los detalles. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, ya cuando nosotros llegamos aquí a Salamanca en el 1946, pues cuánto tiempo hacía que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Era un motivo muy especial. Entonces, había muchas cosas que cuando nosotros llegamos no comprendíamos muy bien, pero había otras que las entendíamos porque pues realmente pues era parte del asunto, de poder adaptarse a lo que venía. De nosotros, por ejemplo, hubo una palabrita que sonó mucho y que no se podía entender aquí y que causó hasta muertes. Una palabra que es cuñado. Allá en la costa, la palabra cuñado se usa como para decir, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Esa es la palabra que se usa allá. ¿Qué ole, cuñado? ¿Cómo estás? Totalmente amigable, Totalmente amistable. amigable, no es otra cosa. Y aquí no la entendían así. Aquí la entendían cuñado, es cuñado. Y un No es hombre un de aquel tiempo, parentesco como tal. sí, sí, y cuñado era que me gustó tu hermana o como que algo así, o que, pues, Una falta de respeto en pocas así palabras, es. ¿no? Entonces, todo eso es el equivalente, digo, a una situación que en aquel tiempo se daba. En los bailes había, ¿qué cuñado? Y, cuñado, tu chichacha muda, muda, y se agarraban a carambazos. Entonces, esa es una palabrita que quedó estigmatizada, digo, por siempre. La otra, pues la de la cuataneta. La cuataneta. ¿Sí? ¿Qué es? La cuataneta Lilongo era un personaje de las tiras cómicas. Era una mujer que usaba rebozo, un rebozo en la cabeza, como, como se usaba en aquel tiempo, un rebozo en la cabeza y amarrado. Esa era la cuataneta Lilongo, que se parecía a muchas mujeres de la clase humilde que usaban rebozo, porque las personas de acá del centro no usaban rebozo. Y usaban rebozo en las fiestas, así como adorno, pero la gente común y corriente del pueblo usaba rebozo, y por eso le decían las cuatanetas Lilongo, Por el rebozo. por el rebozo. Y luego el otro que ya le platiqué el otro día, Sí, sí, sí. Entonces, el del el caperuzo, del caperuzo. por eso le digo, ese del caperuzo, pues Entonces digo, aquí estamos hablando de dos nombres o adicionales a lo que es ese distintivo para el salmantino. O sea, el sí, caperuzo y la cuataneta. así es, La cuataneta para el caso de la dama, de la sí, mujer sí, que trae el rebozo. sí, Yo creo que ese es un dato interesante, queridos amigos. No sé ustedes nos están escuchando a través de Radio Esperanza 96.1 de FM, pues seguramente les está llamando mucho la atención porque estos son datos únicos, precisos, de un personaje que ha vivido todo este periodo de la industria petrolera aquí en Salamanca. Ustedes que siempre se han preguntado por qué Caperuzo, bueno, pues ya aquí nos lo está platicando, pero la cuataneta también es algo que nos está llamando mucho la atención, que de verdad, queridos amigos, yo los invito a que nos estén ayudando a compartir a través de las redes sociales que nos encuentran, por supuesto, como Radio Esperanza 96.1 en Facebook, por supuesto, pero también ustedes nos pueden encontrar en YouTube, porque además de esto, nosotros estamos subiendo este contenido y muchos más a través de la misma página de Radio Esperanza 961.com. Y pues bueno, queridos amigos, de verdad es un gran programa. Yo los invito a que se sigan poniendo cómodos, tómense un café, un chocolate, o si están almorzando, pues qué mejor, vamos a mandar saludo a toda la industria petrolera en esta ocasión, señor Enedido. yo deseo que la gente recuerde mucho, por ejemplo, a don Carmelo Servín,
Don Carmelo Servín es un personaje que llegó aquí a Salamanca y se instaló en lo que hoy es el exconvento de San Agustín. Ahí se instaló, le dieron permiso y consiguió permiso, instaló ahí, puso su casa de todo a todo, pero él se encargaba como una especie de ¿cómo le llaman los conserjes? Como una especie de conserje de toda la que fue la planta, porque ese convento de San Agustín sirvió como oficinas para Petróleos Mexicanos, sirvió como oficinas también para el sindicato, y después, más a tiempo acá, una esquina fue destinada como a una especie de clínica de servicio médico. Ahí había médicos ya, porque aquí no había médicos tantos. Había una sola dependencia que era el Hospital Civil, que estaba ahí donde está el PRI, en Vasco de Quiroga. Ahí estaba el Hospital Civil, pero había un médico o dos. Y entonces Pemex puso en la esquina del exconvento de San Agustín, ahí puso una especie de clínica. Toda la nave esa era muy larga, la dividieron en partes, no hasta arriba, sino que hasta donde las personas pudieran ocultarse. Y sus cubículos y todo eso existía, que fue el primer servicio médico de Petróleos Mexicanos en Salamanca. Había enfermeras y había enfermeros. El enfermero el que salía en la noche a vacunar, iba a poner más bien inyecciones al que estaba hasta su domicilio, iba en una bicicleta que tenía y en esa bicicleta salía. Y cuando un niño se portaba mal, le decían, ahí viene ahorita viene la inyección, ya llegó la bicicleta. O sea que esa fue la razón por la que espantaban a los niños con las inyecciones. Sí, sí, ¡Qué barbaridad! así es, para que se portaran bien. Y en esa manera, digo, ese señor Servín era el administrador prácticamente de toda la zona del exconvento, que entonces no estaba el exconvento como está hoy. Y Petróleos Mexicanos acondicionó muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que hoy es un patio que tiene pasto, que tiene palmeras y todo eso, se acondicionó como una especie de canchas. Todo se tapizó de mosaico, un mosaico cuadradito que había de 20 por 20, y se tapizó todo, y allá se hacían unos bailes fabulosos. Venían orquestas muy grandes, ya después, ¿verdad? Cuando ya teníamos nosotros 18 años, 20 años, que podíamos ir a los bailes, había unos bailes muy bonitos, venían orquestas muy famosas, hasta la de Agustín Lara vino, ¿También? los violines mágicos de Agustín Lara, ¡Wow! ¡Qué y maravilla! había Carlos Campos, había pues había muchas orquestas muy buenas que venían en aquel tiempo. Tenemos saludos de parte de nuestros amigos Elvira Vargas Alegría, que también nos sigue a través de Facebook en este momento, Carlos Francisco Gallardo Omedo, Agustín Razo, Lalo Gómez, Alberto Pérez y María Castro Yepes, que nos siguen a través de Facebook y que por supuesto también continuamos haciendo la invitación a todos nuestros amigos para que nos sigan viendo a través de las redes sociales y por supuesto a través de la mejor frecuencia de Salamanca, Radio Esperanza 96.1 de FM. Y pues bueno, señor Enerdino, usted trae una serie de libros, revistas y algunos folletos donde menciona pues precisamente esto que estamos conmemorando el día de hoy. ¿Nos puede presentar algo, por favor, para platicarnos acerca de él? No, bueno, pues mire, estos son detalles, por ejemplo, de los trabajadores que actualmente ya son los que están al cargo de la empresa. Es muy importante que se vea, por ejemplo, la diferencia de lo que antes fue de la expropiación, de lo que antes fueron los trabajadores que trabajaban con el agua a la cintura, en lugares lodosos, fangosos, con petróleo pegado en el cuerpo, petróleo crudo pegado en el cuerpo, con detalles que daban pena, daban mucho coraje porque la gente era explotada sin misericordia. Sin embargo, ahora, mire, ya tienen hasta con sus cascos, su protección, su ropa, sus zapatos, toda una protección, que esto es prácticamente lo que mucha gente no comprende. El gobierno mexicano de aquel tiempo, que es de antes, es de antes. El gobierno de México
quiso llamarle empresa mexicana. O sea, era una empresa que el gobierno hacía para que las demás empresarios de las demás industrias tomaran el ejemplo, para que vieran cómo se trataba a los trabajadores en aquel tiempo y ellos los trataran también igual. Por eso tenemos casas, por eso tenemos muchos beneficios, porque la intención de Petróleos Mexicanos y del gobierno federal era servir de ejemplo, servir de ejemplo para que las demás empresas e industrias del país siguieran el mismo camino. Por consecuencia, digo, después vino el Seguro Social, que no es invento nuevo, vino después la Infonavit y todo lo demás. Entonces, todo esto es parte de una contienda, ¿verdad?, política que se desató con motivo del 18 de marzo. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, digo, la actuación del 18 de marzo es también algo que debemos de entender y clasificar como un momento coyuntural de México de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes analizan, verán que en ese año de 1938 Hitler ya andaba en sus primeros pasos de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque era su intención dominar toda la Europa y parte del mundo. Por consecuencia, México tenía petróleo y era interesante. Entonces, Estados Unidos prefirió tenerlo de aliado, de socio, y no en contra. Porque ya también antes, Venustiano Carranza había recibido una invitación para que el petróleo mexicano se sirviera a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la Primera Guerra. Alemania le ofreció a México, a cambio del petróleo, recuperarle los terrenos perdidos a Estados Unidos. No creo que estaba de gorrioncillo, no, tenía su precio. El petróleo tenía su precio. O sea, Alemania ofrecía a México devolver los territorios perdidos. Ese era uno de los... Ese fue en lo que se consideró como el Tratado de Zimmermann. Zimmermann era era un general y hubo unos tratados secretos que se dieron en ese tiempo. Entonces, y por eso precisamente digo, la corretiza que le pegaron al presidente, digo, pues lo mataron en Tlatelolco, esa es la final, ahí quedó. Por eso, porque pues, no, nadie entendía por qué, pues sí, pues cómo no, pues si andaba entregándose a los alemanes. Digo, y esto no está más que en ciertas partes de la historia. Ahora bien, digo, todo esto digo, viene a consecuencia de muchos detalles. También hubo otro intentona ya en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de que Japón quería invadir México a través de las Californias, a través de Sonora, invadir a Estados Unidos a través de México. Ese fue un convenio que intentaron los japoneses junto con Alemania y que fue el tratado con el Partido Acción Nacional en aquel tiempo. Y finalmente no se realizó porque les metieron ahí de cuña a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue el comandante de esa zona porque la vieron que era muy riesgosa. Entonces todo esto es parte de una historia, ¿verdad?, donde Estados Unidos no es que nos regale el petróleo las empresas, no. Lo que pasa es que da facilidades para que esto suceda. ¿Sí? Esa es la realidad. Y eso es lo bueno de estos días, que comprende uno muchas cosas, sabe uno muchos más detalles y sobre todo, ¿verdad?, que comprende uno, por ejemplo, la simbiosis que hubo entre el pueblo de Salamanca y el pueblo de los costeños, los que venían de Tampico, de Agua Dulce y de Mata Redonda, etcétera. Entonces todo esto es parte de una misma situación. Cuando nosotros llegamos aquí, lo difícil para nosotros era llegar a un lugar donde no había ni drenaje, ni agua, ni casas para rentar. Mucha gente, por ejemplo, de la que llegó, tuvo que hospedarse ahí en el desconvento, les acondicionaron los que eran los cuartos del desconvento, ahí acondicionaron. Por eso, por ejemplo, hay una familia que aquí llegó en ese tiempo, Esquivel, que yo les mando un saludo a la familia Esquivel,
que ya es una gran familia. Llegó, el señor Esquivel era inspector de carros tanques en aquel tiempo. Y es una persona muy, muy, muy buena. Yo lo conocí y su familia, pues, y casualmente al final salimos parte de esa familia. O sea, mi hijo se casó con una familiar, una cuñada de los Esquivel. Pero los Esquivel era una familia muy conocida, muy amable, muy completa todo. Yo los felicito a ellos por ser una familia así. Y de antemano, pues es una felicitación que yo les mando por este día. Un recuerdo para todos ellos. Por cierto, hablando de recuerdos, ya nos mencionó la familia Esquivel. También hay otras familias muy importantes, incluyendo a líderes petroleros, incluyendo a gerentes. Por ejemplo, también ahí hay uno en especial que es la familia Muro, que vendría siendo parte del Muro Lozano, ¿no? Que también tuvieron mucha injerencia en esta parte de la industria petrolera y que muy seguramente también tienen mucha historia y que seguramente ahorita probablemente nos están escuchando. También un saludo. Bueno, sí, de hecho, don José Muro Lozano, él y ellos vivían en Madero. Ellos fueron de las gentes no privilegiadas, sino más bien de la gente más importante de aquel tiempo que pudo dedicarse a las labores de dirigencia de la empresa, no de la propiamente industria, sino que toda la empresa era todo, las plantas, las familias, las colonias, eso es la empresa Petrolero Mexicano. Entonces, él llega aquí a Salamanca y es el primer superintendente, que así se les llamaba, el jefe de toda la refinería. Y lógicamente, pues yo mando un saludo a toda la familia Muro, porque ya los que quedan vienen siendo casi sus nietos los que pueden quedar ahorita, o sus bisnietos. Y sí existen todavía muchas familias de ellos, no los conozco, pero sí existe mucha familia de ellos. Ellos tenían su casa en lo que es la colonia Pemex. La primera casa está enfrente al restaurante de Petróleo Mexicano, que está en la colonia. Esa era la casa donde habitaba don José Murlozano, y con su esposa, y con sus hijos y todo. Claro, ya algunos ya fallecieron, pero esa es una familia muy importante que vivía aquí en Salamanca. Y por parte de los trabajadores, pues yo le puedo recordar, por ejemplo, el detalle de, por ejemplo, nuestro primer secretario general, que fue Jorge Mújica Naranjo. Jorge Mújica Naranjo fue un joven de aquellos años que encabezó el sindicato en aquellos tiempos. Desgraciadamente falleció, murió asesinado de un balazo y apareció muerto allá en el Hotel Juárez. Entonces, mi papá me platicaba precisamente que era consecuencia de la titularidad del contrato colectivo de trabajo en Salamanca para la sección 24. Por esos motivos, pues se dieron en la torre, digo, se eliminaban unos con otros. Ese fue el motivo precisamente de ese detalle. Pero nos quedó otro muy, muy importante, que era don Efraín Sánchez Mendoza. Don Efraín Sánchez Mendoza le decían el toro. Él tenía una presencia precisamente de toro, ¿sí? Es un personaje muy, muy fornido, muy serio, muy, ¿cómo diré? Eh, con una personalidad muy, muy propia. Yo lo conocí también, digo, yo ya era aprendiz cuando él todavía era secretario general y comandaba la cooperativa de las pipas en aquel tiempo. Y, y era un personaje muy, muy importante. Él fue también secretario general. Señor Enedino, hablando de personajes, platíqueme de alguien muy importante para usted, que precisamente da origen a toda su historia, su señor padre. Uh, no, pues es que yo digo en ese sentido que lo que él nos platicaba, porque muchas cosas son lo que él platicaba, ya algunas otras ya las vivimos personalmente, pero él nos platicaba, por ejemplo, que cuando él llegó a Madero, a Tampico Madero, era la refinería, la Itamex, es la que fue la primera refinería de petróleos mexicanos, porque los italianos se fueron y dejaron la refinería.
porque vieron el problema que había allá en Europa y se fueron y dejaron la refinería. Entonces todos esos fierros viejos quedaron. Entonces había un ingeniero, Ezequiel Ordóñez, que así se llama una calle de aquí de la colonia, Ezequiel Ordóñez. Él era un químico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se dedicó a hacer las primeras pruebas de la conversión del petróleo crudo en gasolina y utilizó esas instalaciones para poder hacer las primeras refinaciones del pueblo de México. O sea, esa refinería sirvió, la limpiaron, instalaron, arreglaron todos los conductos y todo. Y la primera, me platicaba mi papá, que la primera gasolina que salió estaba mugrosa, negra, que tuvieron que colarla y percolarla, pero que la hicieron funcionar, se la aplicaron a un vehículo y funcionó. Y ya cuando funcionó, entonces dijo, ahora sí. Entonces ya fue la primera planta que produjo gasolina mexicana. Esa es la Italmex. historia, Itamex. Wow. Otro dato bien interesante. Y lo que platicaba mi papá, yo hice un artículo para la revista Radar, que en ese tiempo, dice mi papá, que los llevaron y les pagaban su salario, pero tenían que llegar a limpiar con machete toda la maleza que había. Por eso digo, eran pioneros a machete tendido, ¿sí? A machete limpio ya andaban limpiando todo lo que fue la compañía esa, y ya después ya entraron en lo particular que fueron los fierros, que era y pues lógico que en aquel tiempo no había los avances que hoy hay. Me platicaba mi papá que, por ejemplo, las soldaduras tenían que ser con soldadura de óxido-acetileno, y no tanto por el acetileno, porque el acetileno lo hacían de una combinación que era de polvo, de un polvo que depositaban en un generador, y ese polvo producía el gas, que era el que hacía los sopletes, y con ese soplete soldaban las boquillas, soldaban los tubos, y arreglaron. No, sí fue una condición difícil, por eso es que ellos fueron pioneros. Pues la verdad es que qué interesante. Me llena todo esto de mucha emoción. Me hace viajar al pasado. Entrar a ese periodo nacionalista y también progresista. En ese periodo donde pues era momento de tomar las riendas del país como tenía que ser y echarle ganas. Bien, seguramente iba todo a empezar a prueba y error, Así es. pero finalmente, como usted lo dijo, resultó. Sí, lo importante, ¿verdad?, de todo esto es que finalmente la empresa despega. Ahora, vemos que ya no hay muchas plantas, que ya desaparecieron. Por ejemplo, estaba una planta que era muy costosa, digo, en aquel tiempo, pero lo costoso era porque Petróleo Mexicano tenía que pagar un porcentaje muy alto por la patente. Por eso esas plantas producían, pero la mayor parte se la llevaban las compañías petroleras extranjeras. O sea, las fabricantes con su patente. Entonces, esas plantas ya vinieron, después ya hubo otros nuevos contratos, y esas plantas, la planta, se llamaba la planta DUFS, esa planta la desaparecieron. Y así desaparecieron otras plantas más, Claro. la Perco, que producía el petróleo de aquel tiempo, que era el de los quinqués, Ujú. el que se usaba para los quinqués y que después lo usaron para los tractores, y que era el Petromex. El Petromex era el petróleo morado y verde, había dos colores. El verde era el fino y el moradito era el corrientito, y era para ponerle a las estufas. Y era quien dejaba todo humeado ahí en la estufa. Sí, no, bueno, no, pues es que tenía una operación muy especial las estufas de petróleo. Sí, claro. Ya eso ya lo veremos con detalle en otra ocasión, porque es una historia muy bonita, porque nosotros logramos tener esa oportunidad de conocerlo, porque nosotros limpiábamos las hornillas de la estufa para que no humearan. Claro, son las 11 de la mañana con 36 minutos. Qué rápido se nos está pasando el tiempo, queridos amigos. Y aquí vamos a comenzar a platicar de un personaje también mítico, muy conocido entre los habitantes, aunque como nos lo señalaba tras bambalinas
este personaje nunca participó como tal en un desfile, pero sí llegó a ser un personaje, un ícono en la ciudad por ese parecido que tenía con ese logotipo del charrito Pemex. Platíquenos precisamente de este gran personaje, don Álvaro Otero. Bueno, es que el que lo descubre es prácticamente Carmelo Servín. Ah, Carmen Servín. Carmelo Servín, como él vivía ahí en el desconvento y donde es hoy el estadio de fútbol del Molinito, ahí también se jugaba béisbol. Entonces, ahí en ese lugar iba él a jugar béisbol con otros compañeros, otros amigos que yo también conocí más adelante porque estaban en el juego. Y Servín conoce a este señor y lo presenta a Pedro Mexicano. Y se hace famoso, empieza a ser famoso y empieza a circular y vienen de México y se lo llevan y lo visten. Usaba un traje verde de charro, verde, con un sombrero galoneado. Esa era su vestimenta. Y yo hasta ahí lo conozco porque yo lo conocí cuando todavía no se vestía de charro. Cuando él se dedicaba a trabajar, había un departamento que era de soldadura donde trabajaba mi papá. Y ahí trabajaba él y nos llevó mi papá un día a refinería, a mi hermano y a mí, y nos tomó él una foto con él. Pero no la encuentro, ya se me extravió esa fotografía. Pero nosotros sí lo conocimos, estuvimos con él. Y pues fue de mucha tradición porque la presentación de él fue muy importante, porque él viajaba al extranjero, lo llevaban y viajaba al extranjero y salía de gira y tuvo mucha importancia. Claro, finalmente ya se acabó el charrito Pemex en el emblema, pues también él Desaparece. desaparece. Pero esa es más o menos la historia de este señor él vivía en lo que hoy es más o menos el cruce de la calle de Juárez con Neptuno, por ahí vivían. Había un amigo que era un personalísimo amigo de él, le decían la churpia, yo ya no me acuerdo cómo se llaman, y que me disculpen si de alguna manera ofendo a alguien, pero no es la intención, porque le decían la churpia, y él era muy cuate, muy amigo del Charrito, el Charrito Pemex, y era mi amigo también, el Churpia era mi ayudante, y muy buenos los dos, muy buena onda. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de este personaje, digo, y que de antemano, aquí nunca estuvo en un desfile. Como le decía yo, los desfiles aquí, desde más o menos los 100 años 50, se usaban las banderas de las Naciones Unidas. Había un montón de banderas en el sindicato y en Pemex, que eran banderas de todos los países, porque estaba muy reciente la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces se usaban las banderas para manifestar al pueblo la unidad que había internacional y para que se viera que Petróleo Mexicano era consecuencia de las obras buenas que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Salamanca, exactamente, ¿usted recuerda en qué década comienzan a hacerse estos desfiles conmemorativos del 18 de marzo? Tengo una foto, pero desgraciadamente no se me olvidó, ya no la encontré ahorita que me venía, pero más o menos en el 50, En la década de en los la década 50. de los 50. Partían los desfiles de lo que es ahora el Parque Ingeniero Antonio M. Amor. Ya existía el parque. Fue lo primero que se hizo acá para la colonia, el parque de béisbol Ingeniero Antonio M. Amor. De ahí se juntaba la gente, todos los trabajadores, y venían hacia el centro, pasaban por el jardín y morían ahí en el árbol. En el árbol terminaban todas y por lo regular siempre había una botanita por ahí para repasar lo después del desfile. Entonces ese fue más o menos las primeras épocas de que se desfiló. Venía el ejército de aquí, de la zona militar, venía a participar en el desfile. Sí hubo participación del desfile del ejército. Desfilaban los conscriptos, que eran de aquel tiempo. Había una banda de guerra de trabajadores. También tengo una foto, pero digo, no estaba yo estaba con la idea de que era para hoy en la noche esta entrevista, por eso me confié demasiado y no me los pude traer, pero había una banda de guerra que pues desde luego ahí estuvieron muchas gentes muy, muy importantes. Era
una especie de servicio de militancia. El que servía a la banda de guerra era candidato a quedar de planta. Ese era un ganchito muy bonito, muy El bueno. estar en la banda de guerra. Eh, y la banda de guerra fue una de las mejores del Estado. Wow. De las del Estado la pedían los gobiernos de Jalisco, los gobiernos de aquí cercanos, la pedían la banda de guerra para que fuera a presidir algún desfile o a un acto político. Y la banda se iba en un camión del sindicato, ahí la llevaban hasta allá. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención y que reconozco al pueblo de Salamanca es que desde que se hicieron los primeros desfiles, la gente ha tomado mucha importancia al desfile del 18 de marzo. Hubo un tiempo que lo quisieron convertir en una especie de meeting, pero no, es que es un desfile que es para el pueblo. Que hoy lo tomen como cosa política es otro boleto. Es otro boleto. El desfile no lo inventaron ahora los nuevos líderes. El desfile es de los años 50. Que ahora le pongan más vitamina, que le pongan un poquito más cremita, bueno, pues ese ya es voluntad de ahora. Hay un desfile conmemorativo al día de hoy que recuerde como uno especial. Mm, sí, cuando vino, nunca, nunca se le dio tinte político a este desfile, nunca se le ha dado. Solamente un día que vino, este, Vicente Fox andaba en campaña y por ahí se acomodó y se metió al desfile y en las tribunas del estadio pasó saludando a todo el mundo, después de que había dicho que Petróleos Mexicanos eran puros fierros viejos, y se metió al desfile y desfiló con los trabajadores. Bueno, claro, todo el mundo le chifló, no lo querían, no lo querían La grilla. porque él era la antítesis de lo que es la expropiación petrolera. Digo, el PAN tiene esa característica que tiene que cargar con todo eso, porque la revolución que quiso hacer Saturnino Cedillo fue por eso, porque quiso tumbar la expropiación petrolera que hizo Lázaro Cárdenas. Cedillo se levantó en armas en San Luis Potosí, tenía aviones, tenía armamento pesado, en una iglesia lo protegía el clero, ¿verdad? Y pues, bueno, él quiso hacer eso, pero el propio Cárdenas fue a combatirlo y lo acabaron. Entonces, murió en Ciudad del Maíz, fusilado. Entonces, digo, no es mucho corretearle, sino simplemente, digo, recordar que sí hubo intentonas de acabar con lo que fue la expropiación petrolera. Luego después también eh, surgió la condición si usted se fija bien, el, la expropiación petrolera es el 18 de marzo de 1938. Y luego la formación del PAN es el 15 de septiembre de 1939. Para esto ya habían acabado con Saturnino Cedillo. Ya vieron que por las armas no Más había no. posibilidades. Entonces se metieron por el lado. Y los que más le han metido billete a, a la ambición del petróleo son los alemanes. Los alemanes triangularon un dinero para el PAN de aquel tiempo, y no hablo de política, ni pretendo ofender ni a los partidos ni a nadie de eso, no. Son hechos históricos que ahí están. Este, Triangularon ciertas cantidades de dinero para poderlas ingresar al PAN, al partido para que le diera la oposición a Lázaro Cárdenas. Ese es el objetivo de aquel tiempo. Hoy, hoy vuelve porque el comandante Marcos también tiene una triangulación de dinero alemán. ¿Por qué? Porque en este lugar donde está el comandante Marcos hay petróleo, hay pozos cegados. O sea, cegados quiere decir que están taponeados porque no quieren que produzcan. No quieren que produzcan. ¿Por qué? Porque despierta más ambición. Eso es una política de las de antes, de cuidar lo que tenemos, porque si no, que despiertan ambiciones y nos invaden. Entonces, hay petróleo, hay uranio. Donde está el comandante Marcos, hay uranio, hay litio. Es mentira que estén hoy descubriendo que no.
muchos descubrimientos ya estaban. Lo que sucede es que los gobiernos tienen también sus secretos de Estado. No pueden estar manifestando que hay aquí o que hay allá. Imagínense, nos invade Estados Unidos por el lado de Oaxaca o por el lado de Chiapas y nos quitan un cacho. Acuérdense también que, por ejemplo, una de sus políticas que quería implementar, por ejemplo, Vicente Fox, era de Panamá para acá, hasta Oaxaca. O sea, él quería dividir México a la mitad y sumarlo con parte de Panamá. O sea, toda la Centroamérica, hacer un nuevo país. Digo, son cosas que no se saben, que son condiciones que se van archivando, pero que a veces salen a la luz algunos detalles. Ese es más o menos el detalle de la importancia del 18 de marzo. Ahora, esto no quiere decir que hoy sea lo más indispensable el petróleo. Sabemos que el petróleo va para abajo como combustible fósil. Ya no es posible. Sin embargo, hay que mantenerlo, ¿verdad? Hay que ver cuántos años nos quedan todavía para tener ese beneficio de los combustibles fósiles. Hay que abrirle a otros. Hay que abrir campo también para las compañías que vengan a ayudarnos a procesar el petróleo. Porque, por ejemplo, lo que no entiende la gente es que, por ejemplo, nosotros tenemos pozos petroleros, tenemos rehacimientos, pero no tenemos con qué perforarlo. Las maquinarias para perforación del petróleo son muy fuertes. Tienen una tecnología que no la tenemos. Sí. Nomás las tienen los rusos, los franceses y Estados Unidos. Claro. Las barrenas. Las barrenas son si no tienes una barrena, ¿con qué perforas? Entonces, aunque no se quiera, aunque sea muy nacionalista las personas, tienes que recurrir a la tecnología extranjera, tecnología de punta. Pues qué interesante todo lo que nos ha estado platicando en este programa, señor Enedino. Pues ya prácticamente estamos llegando a la recta final de este programa. Y pues bueno, vamos a mandar saludos a Musaraki, Andrea y a Klaus Carkort, quien nos está siguiendo a través de Facebook. Y pues gracias por habernos acompañado en este programa, por darnos like también. Y bien, también tenemos saludos de parte de Sandra Nonasco, que ha seguido esta transmisión también a través de las redes sociales. Y pues a todos ustedes, amigos de Radio Esperanza, ¿qué les ha parecido este programa dedicado a el día de hoy, 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, conmemoración de ese 1938? Señor Enedino, antes de despedirnos del programa, algo que quiera agregar, un saludo, algo que quiera decir para todos sus amigos en este día en especial. Quisiera hacer una lista de saludos, pero es muy grande. Sin embargo, yo aquí quisiera recordar a la familia de don Jesús Flores García, que fue también un secretario general muy importante, porque a él le debemos la existencia de lo que fue el auditorio de la sección 24, la escuela artículo 123 y muchas otras cosas. Hoy, digo, sus familiares, algunos han participado en la lucha sindical, por ejemplo, digo, por decir así, serían como sus nietos, ya participan aún en actividades políticas. Y precisamente una chica que es como nieta o algo así, de Flores García, es esposa de un sobrino mío, que se llama Claudia Flores, y mi sobrino es Julián Chavira. Entonces, yo a ellos les mando un saludo muy grato y a toda la familia de Flores García, la familia de Jesús Flores García, que fue el secretario general de la sección 24 al que me estoy refiriendo. También me gustaría mandar un saludo a la familia de Fred Sánchez Mendoza. Es una familia muy querida de Salamanca, de todos nosotros, la familia de deportistas. No sé si lo haya usted visto a Fred Sánchez Peña, que es karateca. El otro hermano es un deportista también, que es pesista, físico-culturista le llaman ahora. Y así por el estilo, digo, hay muchas personas que yo quisiera dar esos
saludos y pues yo sé que el tiempo aquí va corriendo y quisiera hacer grandes saludos a mucha gente, pero no me va a alcanzar. No cabe duda que hay una gran lista aquí en este día tan especial que es el 18 de marzo. Y pues no me resta más que agradecerle, señor Enedino, su tiempo, su dedicación, el haber estado acompañándonos en este programa de Viva Salamanca, en este día especial conmemorativo al 18 de marzo. Pues a sus órdenes y yo espero que podamos un día desglosar los nombres de todos los que empezaron con la refinería de Salamanca en 1950. Muy seguramente así será. Los tengo presentes a todos, tengo una relación general de todos los que estuvieron, algunos los conocí, otros no, pero sí tuve esa oportunidad de conocer mucha gente. Ok, pues entonces que sea un compromiso. Mientras Dale, tanto, no me resta más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y esto fue Viva Salamanca. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.